En el corazón de las lomas de Chapultepec, donde el silencio de las mansiones oculta los secretos más profundos de la Ciudad de México, Alejandro de la Vega creía que lo tenía todo. Sus edificios de cristal tocaban el cielo, pero su alma permanecía en una penumbra que ningún fajo de billetes podía iluminar. Lo que este hombre de negocios ignoraba era que, tras la puerta de su propia cocina, se gestaba una tragedia que pondría a prueba la integridad que tanto pregonaba ante sus socios. Una simple hoja de papel, arrugada por las lágrimas de una madre desesperada, estaba a punto de derrumbar el imperio de frialdad que él había construido durante décadas de soledad absoluta. Alejandro caminaba por los pasillos de mármol de su residencia, con sus zapatos italianos resonando como un eco vacío en una vida sin risas ni abrazos. Todo en su entorno era perfecto, gélido e impecablemente caro, un reflejo fiel de un hombre que parecía haber olvidado el calor de un hogar verdadero. Sin embargo, esa tarde, el aroma del café de olla que siempre inundaba su cocina fue reemplazado por un aire denso, cargado de una angustia que se podía sentir en la piel. Al acercarse al jardín, vio a María Elena, la mujer que mantenía su casa impecable, encogida sobre sí misma, sosteniendo un destino que no deseaba para su propia sangre. El contraste era brutal y casi ofensivo para quien se detuviera a observar la escena con el corazón abierto, pues la opulencia de las flores exóticas no podía ocultar el marchitamiento de un espíritu joven. María Elena apretaba contra su pecho un formulario legal, un documento frío que pedía la renuncia a sus derechos como madre, mientras sus manos curtidas por el trabajo duro temblaban sin control. Ella no lloraba por debilidad, sino por esa impotencia que solo conocen los que han tenido que elegir entre la salud de quien los trajo al mundo y el futuro del fruto de sus entrañas. Alejandro, oculto tras los ventanales, sintió un pinchazo de algo que no lograba identificar todavía. Antes de continuar con esta emocionante historia, que seguramente tocará las fibras más sensibles de su corazón, díganos en los comentarios desde qué parte de este hermoso México o del mundo nos está escuchando hoy. Nos encanta saber que nuestra gran comunidad de personas que aún valoran la familia y la justicia nos acompaña en cada relato. Escriba el nombre de su ciudad o estado aquí abajo, porque su presencia le da sentido a cada palabra que compartimos con ustedes. Ahora prepárense, porque nadie en esa lujosa colonia imaginaba quién era realmente Alejandro de la Vega y el secreto que guardaba bajo sus finos trajes grises. María Elena levantó la vista y, con los ojos nublados por el llanto, miró hacia el horizonte, buscando una respuesta que el cielo de la capital parecía negarle cruelmente en ese instante de soledad. La decisión estaba tomada, o al menos eso era lo que la cruel realidad de la pobreza le dictaba a su mente cansada de luchar contra la corriente del sistema. Ella estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad para que el pequeño infante tuviera una oportunidad que ella, en su humilde condición, jamás podría ofrecerle. Pero el destino tiene formas muy extrañas de actuar cuando la bondad se encuentra con la desesperanza en el momento más oscuro. En las elegantes calles de Lomas de Chapultepec, el aire suele ser frío, cargado con el olor a lluvia reciente y el aroma del café de olla que María Elena preparaba cada mañana en la cocina de la mansión. Alejandro de la Vega, un hombre cuyos ojos reflejaban la dureza del sol de su natal Jalisco, pero también la sabiduría de quien ha caminado mucho, se sentaba siempre en silencio. Su fortuna en los bienes raíces lo había rodeado de lujos, carros de último modelo y trajes hechos a la medida que ocultaban las cicatrices de una infancia marcada por la orfandad y la carencia. Para el mundo exterior, él era un magnate inalcanzable, pero por dentro conservaba la integridad de aquel niño que una vez prometió no olvidar nunca de dónde venía ni el valor de una palabra dada. María Elena, por el contrario, era la personificación de la resiliencia mexicana, una mujer cuyas manos, desgastadas por el uso constante de jabón y agua, contaban la historia de una lucha diaria por la supervivencia. Ella no pedía limosnas, pues su orgullo era tan grande como las pirámides que adornan nuestra tierra, y trabajaba con una devoción que Alejandro respetaba profundamente desde la distancia. Sin embargo, su mirada solía perderse en el vapor de las ollas de barro, pensando en su madre, doña Mercedes,
quien en un pequeño jacal de la periferia esperaba con ansias el medicamento que sus pulmones cansados ya no podían costear. La anciana matriarca, siempre envuelta en su rebozo tejido a mano, era el último pilar de una familia que la pobreza amenazaba con derrumbar de un solo golpe. La situación era desesperante, pues la falta de lana para los tratamientos médicos de la abuelita había empujado a María Elena a tomar una decisión que le partía el alma en 1000 pedazos. El antagonista en esta historia no era un hombre con capa, sino el sistema frío y la indiferencia de una sociedad que juzga a una madre por el grosor de su billetera y no por el tamaño de su amor. Los representantes de la agencia de adopción la llamaban constantemente, presionándola con un tono de voz gélido, recordándole que un pequeño infante merecía una vida mejor que solo el dinero ajeno podía comprar. Para ellos, el bebé era un número en un archivo. Para María Elena era el latido de su propio corazón, la única luz que iluminaba sus días de chamba interminable. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba tras los rascacielos de la ciudad, Alejandro regresó a casa y encontró a su empleada en el rincón más oscuro del jardín, hablando por teléfono con una voz quebrada que delataba su derrota. «No tengo otra opción, mamá. El dinero no alcanza y no quiero que mueras por mi culpa», decía ella entre sollozos, mientras apretaba el pequeño cuerpo del infante que dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Alejandro escuchaba desde las sombras, con las llaves de su auto de lujo pesando en su bolsillo como si fueran de plomo, sintiendo una indignación moral que empezó a hervir en su sangre. Él sabía lo que era ser separado de los suyos por la falta de recursos, y ver esa injusticia repetirse frente a sus ojos era algo que su honor no podía permitir fácilmente. Un representante de la agencia, un tipo con un traje impecable pero con el alma seca, llegó a la puerta de servicio para recoger unos documentos iniciales, tratando a María Elena con un desprecio que enfurecería a cualquier mexicano de bien. «¿Ya firmó el papel, señora? Entienda que ahorita es lo mejor para el chavo, usted apenas tiene para comer, no sea egoísta», soltó el hombre con una sonrisa burlona que era un insulto a la dignidad humana. María Elena agachó la cabeza, sintiendo que el nudo en su garganta la asfixiaba, mientras el tipo seguía hablando de contratos y beneficios legales como si estuviera negociando la venta de un terreno baldío. La humillación era total, un espectáculo triste de cómo la necesidad obliga a las personas más nobles a bajar la guardia ante la arrogancia. Alejandro dio un paso al frente, pero se detuvo antes de ser visto, observando cómo su empleada, a pesar de la humillación, respondía con una firmeza que lo dejó sin palabras por un segundo. «Podré no tener dinero, señor, pero este niño es mi vida entera, y lo que estoy haciendo es el sacrificio más grande que una madre puede hacer», dijo ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. El contraste entre la riqueza material de Alejandro y la riqueza espiritual de María Elena nunca había sido tan evidente como en ese momento preciso bajo el cielo de la Ciudad de México. El magnate sintió que su mansión, con todos sus cuadros y mármoles, no era más que una caja vacía si permitía que semejante injusticia ocurriera bajo su propio techo. «Dígame sinceramente, ¿usted cree que una madre merece ser tratada con tanto desprecio solo por su situación económica? ¿O piensa que el amor debería estar por encima de cualquier cuenta bancaria? ¿Y usted qué habría hecho en el lugar de Alejandro al escuchar esa conversación tan desgarradora que ponía en juego el futuro de una familia entera? Por favor, cuéntanos en los comentarios tu opinión. Queremos saber qué piensas sobre este dilema moral que enfrentan miles de personas en nuestro país todos los días. Sus palabras son muy importantes para nosotros, porque nos ayudan a entender el corazón de nuestra audiencia mexicana, que siempre ha valorado la unión y el respeto por encima de todas las cosas. El tiempo se agotaba de manera inclemente para María Elena, quien miraba el viejo reloj de pared con una angustia que le apretaba el pecho en cada tic-tac. El abogado de la agencia de adopción le había dado un plazo definitivo. Mañana a primera hora vendrían por el pequeño infante para llevarlo a su nuevo hogar en el extranjero. Mientras tanto, en el pequeño cuarto de la periferia, doña Mercedes apenas podía respirar, necesitando un tratamiento urgente que costaba una cantidad de lana que María Elena no vería ni en 10 años de trabajo duro.
La vida de su madre dependía de la firma en aquel documento frío, una transacción desesperada que amenazaba con arrancar el alma de esa humilde casa para siempre. Cada minuto que pasaba era una puñalada en el corazón de esta madre mexicana, que se debatía entre el amor por su hijo y la lealtad hacia la mujer que le dio la vida. Las medicinas de la abuelita se habían terminado y la farmacia de la esquina ya no le daba más crédito, advirtiéndole que sin el pago inmediato no habría más alivio para esos pulmones cansados. La urgencia era tal que el aire en la mansión de Alejandro de la Vega parecía haberse vuelto denso y difícil de tragar, como si las paredes mismas supieran que se estaba cometiendo una injusticia atroz bajo su resguardo. El futuro del pequeño estaba pendiendo de un hilo muy delgado, a punto de romperse ante la presión de la miseria absoluta. Alejandro observaba desde su despacho cómo María Elena caminaba por el jardín, abrazando al infante con una fuerza que buscaba detener el tiempo y evitar que el amanecer llegara con su sentencia de separación. Él sabía perfectamente que si no intervenía en las próximas horas, esa familia quedaría destrozada de forma irreversible, tal como ocurrió con su propia estirpe hace tantas décadas atrás en aquel orfanato gris. Lo que estaba en juego no era solo una suma de dinero, sino la integridad de una madre y la identidad de un niño que crecería sin conocer jamás el calor de su verdadera raíz. La tensión en la casa era casi eléctrica, una calma chicha que precedía a la tormenta más grande que ese millonario solitario hubiera enfrentado jamás. No se trataba solo de una cuestión de caridad, sino de una carrera contra la muerte y el olvido que no permitía un segundo de duda o vacilación por parte de nadie. Si María Elena no entregaba el papel firmado mañana, su madre moriría en la soledad de su cama por falta de atención médica, pero si lo hacía, perdería el derecho de ver crecer a esos ojos llenos de inocencia. El drama se intensificaba con cada llamada telefónica de la gente, quien con una frialdad espeluznante le recordaba que los nuevos padres ya estaban preparando la habitación para el chavo en un país lejano. Era una apuesta donde el honor se mezclaba con la supervivencia, obligando a Alejandro a decidir si seguiría siendo un simple espectador o se convertiría en el protector. La noche caía sobre la Ciudad de México con una oscuridad que parecía tragarse los sueños de María Elena, mientras ella preparaba el último biberón para su pequeño con las manos temblorosas. El silencio en la cocina de la mansión era roto únicamente por el sollozo ahogado de una mujer que sentía que el mundo se le venía encima, sin encontrar una salida digna. Alejandro, por su parte, apretaba los puños en la penumbra de su biblioteca, sintiendo que el peso de su inmensa fortuna era una carga inútil si no servía para detener esa tragedia inminente. La urgencia del momento exigía una acción inmediata y contundente, pues el primer rayo de sol traería consigo la partida definitiva del miembro más pequeño y amado de esa familia. Amaneció en el Valle de México con una neblina densa que parecía ocultar la tristeza que se respiraba en la mansión de Alejandro de la Vega. María Elena se levantó antes de que el sol acariciara los volcanes, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con la determinación de quien va a entregar su propia vida por salvar otra. Preparó el último café de olla de la mañana, dejando que el aroma a canela y piloncillo inundara el aire, tratando de aferrarse a esos pequeños detalles cotidianos que pronto le serían arrebatados por la crueldad del destino y la falta de unos cuantos pesos en el bolsillo. Alejandro la observaba desde el balcón, moviéndose como una sombra en su propio imperio de cristal y acero. No era un hombre de muchas palabras, pero su mente trabajaba a una velocidad que solo los grandes estrategas comprenden. Mientras María Elena limpiaba los ventanales con movimientos mecánicos, él ya había realizado 3 llamadas telefónicas a sus contactos más discretos en el sector salud y legal. Estaba moviendo piezas en un tablero invisible, asegurándose de que cada paso que diera fuera firme, pues sabía que en este juego de la vida, un error podía significar la destrucción total de una familia inocente. El agente de la adopción, un hombre llamado Licenciado Guzmán, llegó antes de lo previsto en un auto gris que desentonaba con la calidez de la mañana. Entró a la propiedad con una arrogancia que le subía a la cabeza, mirando a María Elena como si fuera un estorbo en su camino hacia una jugosa comisión por el trámite internacional.
¿Ya tiene todo listo, doña? No nos haga perder el tiempo, que los nuevos padres están ansiosos por recibir al chavo en su nueva vida de lujos allá en el norte, soltó el hombre mientras acomodaba sus papeles sobre la mesa de la cocina. María Elena sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies y apretó con fuerza el rebozo que envolvía al pequeño infante, quien dormía ajeno a la tempestad que se desataba a su alrededor. Alejandro entró en la estancia con una elegancia que imponía respeto, pidiendo un café con una voz pausada que hizo que el licenciado Guzmán se enderezara de inmediato en su silla. «¿Hay algún problema aquí, María Elena? Parece que sus visitas no tienen mucha educación para hablar en mi casa», comentó Alejandro, lanzando una mirada que cortaba como el acero de una navaja fina. El abogado, tratando de recuperar su postura, respondió con un tono defensivo y lleno de ese sarcasmo que caracteriza a quienes se creen superiores por tener un título colgado en la pared. «Solo estamos finiquitando un acuerdo de beneficio mutuo, señor de la Vega, algo que una mujer en su situación debería agradecer en lugar de andar poniendo trabas de última hora», dijo Guzmán. María Elena bajó la mirada, sintiendo que la humillación la quemaba por dentro, mientras su corazón le gritaba que saliera corriendo de ahí con su hijo en brazos hacia la libertad del campo. Pero la realidad de doña Mercedes y su enfermedad degenerativa la mantenían anclada al suelo con cadenas invisibles de responsabilidad y sacrificio. «Señor, mi madre ya no aguanta más. Si no consigo la medicina ahorita mismo, ella se me va a ir», susurró María Elena con una voz tan baja que casi se perdía en el silencio de la cocina. Alejandro se acercó a ella y por primera vez puso una mano sobre su hombro, un gesto inusual en un hombre tan frío y reservado, transmitiéndole una fuerza que ella no sabía de dónde sacar, pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y de esos trajes grises impecables, había una verdad que cambiaría el rumbo de esta historia de una forma que nadie en Tlaquepaque o en las lomas de Chapultepec podría haber previsto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar si tuvieras que elegir entre salvar a tu madre o conservar a tu hijo para siempre? Cuéntamelo en los comentarios, porque estamos leyendo cada una de sus historias y opiniones sobre este difícil dilema que nos presenta la vida hoy. El licenciado Guzmán, impaciente, golpeó la mesa con su bolígrafo y le extendió el documento final a María Elena, instándola a firmar de una vez por todas para terminar con el trámite. «Ya deje de hacer drama, mujer. Firme aquí y le entregaré el cheque para que su mamá reciba los cuidados que necesita en ese hospital de la periferia», ordenó el hombre con una frialdad que helaba la sangre. María Elena tomó la pluma con dedos temblorosos, mirando por última vez la carita de su bebé, sintiendo que el nudo en su garganta la iba a asfixiar en cualquier momento. En ese instante, Alejandro intervino con una autoridad que dejó a todos en la habitación paralizados, pidiendo ver el contrato con un interés que el abogado no esperaba de un millonario ajeno al asunto. «Déjeme checar esos términos primero, licenciado, porque en esta casa no se firma nada que no sea transparente, y justo para todas las partes involucradas», dijo el magnate con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su conocimiento sobre leyes internacionales y derechos humanos empezó a salir a flote, demostrando que no era un simple empresario, sino alguien que conocía el sistema desde sus grietas más oscuras. El abogado empezó a sudar bajo su traje barato, dándose cuenta de que Alejandro no era un observador pasivo, sino un hombre que sabía exactamente cómo operan estas agencias que se aprovechan de la desesperación ajena. «¿Qué tanto le importa a usted lo que pase con esta empleada y su chavo? Usted dedíquese a sus edificios y déjenos hacer nuestra chamba», replicó Guzmán con una valentía que rayaba en la estupidez ante el dueño de la mansión. María Elena miró a su patrón con una chispa de esperanza en los ojos, preguntándose si realmente había alguien en este mundo capaz de defenderla. Alejandro no se inmutó ante el insulto y continuó revisando los papeles con una minuciosidad quirúrgica, señalando cláusulas abusivas que el abogado había intentado ocultar tras un lenguaje técnico y rebuscado. «Veo que aquí se especifica una renuncia irrevocable, sin derecho a visitas futuras, algo que me parece excesivo incluso para los estándares más estrictos de adopción», señaló el millonario con calma. La tensión aumentaba a cada segundo, mientras el reloj de la cocina seguía su marcha implacable hacia la hora señalada
para la entrega del pequeño infante a sus nuevos guardianes extranjeros. María Elena sentía que su corazón iba a estallar, pues el tiempo se le escapaba entre los dedos como el agua de los ríos de su pueblo natal, sin saber si debía confiar en el hombre que la empleaba o en el sistema que le prometía salvar a su madre. Por un momento, el silencio fue tan profundo que solo se escuchaba la respiración agitada del abogado y el suave ronroneo del pequeño en los brazos de su madre. La expectativa del público crecía, pues Alejandro estaba a punto de revelar algo que dejaría a todos sin palabras en aquel rincón de lujo. Alejandro dejó el contrato sobre la mesa y miró fijamente al licenciado Guzmán, con una seguridad que solo posee quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras en su mano y está listo para usarlas. María Elena, no firme nada todavía, porque hay una verdad que usted desconoce y que el señor aquí presente ha intentado ocultarle para facilitar su negocio de exportación de sueños, sentenció el magnate. El misterio envolvía la escena como una capa protectora, mientras el protagonista se preparaba para dar el paso definitivo que cambiaría el destino de todos los presentes de manera radical. Alejandro se levantó con una lentitud que cargaba el peso de 1000 recuerdos, pidiéndole al licenciado Guzmán que guardara su pluma y se alejara de la mesa de inmediato. Su voz, antes fría como el mármol, ahora vibraba con una emoción que María Elena nunca había escuchado en todos los meses que llevaba trabajando en esa mansión de las Lomas. El magnate caminó hacia una pequeña caja fuerte oculta tras una hilera de libros antiguos, mientras el abogado lo miraba con una mezcla de confusión y miedo contenido, presintiendo que su jugoso negocio estaba a punto de desmoronarse frente a sus propios ojos de ambición. Alejandro miró a María Elena, cuyos ojos estaban fijos en él, buscando una respuesta a la locura que parecía estar ocurriendo en esa cocina bañada por la luz de la mañana mexicana. Él sabía que ella lo veía como un hombre inalcanzable, nacido en la cuna de oro del éxito, pero la realidad era un espejo roto que solo él se había atrevido a mirar durante años de soledad. Con las manos un poco temblorosas, algo inaudito para el gran empresario, sacó de la caja un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda blanca, tratándolo con la misma delicadeza con la que una madre sostiene a su hijo recién nacido. Usted cree que yo no entiendo su dolor, María Elena, pero se equivoca profundamente, porque yo también fui ese pequeño que no tenía quien lo defendiera ante el frío de la injusticia, comenzó a decir Alejandro con un nudo en la garganta. Les reveló entonces que su apellido de alcurnia no era más que un nombre adoptado, pues su verdadera historia comenzó en un hospicio polvoriento de las afueras, donde fue separado de sus hermanos menores porque nadie tenía la lana suficiente para mantenerlos a todos unidos bajo un mismo techo de esperanza y dignidad. Aquel recuerdo, que Alejandro había guardado bajo 7 llaves de silencio, fluyó como un río desbordado por la lluvia, llenando la estancia de una tristeza que hizo que incluso el cínico abogado bajara la mirada por un segundo. El millonario recordó el llanto de su propia madre, una mujer de manos curtidas como las de María Elena, que tuvo que verlo partir en un coche gris similar al que ahora esperaba afuera de la casa. Fue ese trauma, esa herida que nunca cerró del todo, lo que lo impulsó a construir su imperio, no por la avaricia de los ceros en la cuenta, sino por el poder de evitar que otros sufrieran su mismo destino. Entonces Alejandro abrió el pañuelo y mostró una pequeña medalla de bautismo de plata vieja, grabada con una fecha borrosa y un nombre que no era el suyo actual, una prueba irrefutable de su humilde origen. Esta es mi única herencia, lo que me quedó de la mujer que me dio la vida y que no pudo pelear contra el sistema, porque estaba sola y sin un peso, dijo con voz firme pero cargada de ternura. María Elena soltó un suspiro de asombro, dándose cuenta de que su patrón no era un verdugo, sino un hermano en la desgracia que la vida había puesto en su camino. Pero la revelación no terminó ahí, pues Alejandro sacó un documento legal redactado por sus propios abogados personales, un contrato que no pedía la entrega del infante, sino que garantizaba su protección absoluta dentro de esa mansión. Él no buscaba llevarse al niño, sino convertirse en su tutor financiero y padrino legal, asegurando que María Elena mantuviera la patria potestad total mientras él cubría cada gasto médico de doña Mercedes. El licenciado Guzmán
palideció al leer los términos, dándose cuenta de que Alejandro estaba usando su inmensa fortuna como un escudo humano para proteger a esa pequeña familia de las garras de la adopción forzada. El abogado intentó protestar, alegando que ya había compromisos internacionales y que esto arruinaría la reputación de su agencia ante los clientes extranjeros que esperaban al bebé con ansias. Pero Alejandro lo interrumpió con un gesto seco, informándole que sus abogados ya habían iniciado una investigación sobre las irregularidades de su oficina y que, si no se retiraba en ese instante, la siguiente visita sería de la Policía Federal. La cara de Guzmán fue un poema de rabia y derrota, mientras María Elena caía de rodillas, no por sumisión, sino por el peso de un milagro que le devolvía el aire a sus pulmones. María Elena apretó al infante contra su pecho, sintiendo que por fin podía respirar sin el miedo de que se lo arrebataran, mientras miraba a Alejandro con una gratitud que las palabras jamás podrían expresar. El millonario, con los ojos empañados, le aseguró que nadie más volvería a humillarla por su pobreza, pues desde ese día, ella y su madre tendrían un lugar seguro donde la dignidad no se negociaba. El ambiente en la mansión cambió por completo, pasando de la frialdad de una oficina de negocios al calor humano de un hogar que empezaba a nacer entre las ruinas de la soledad. Lo que viene a continuación les va a sorprender de una manera que no se pueden imaginar, porque la justicia a veces llega de la mano de quien menos esperamos en el momento justo. Así que, por favor, dejen su me gusta ahora mismo y suscríbanse a este canal si creen que la generosidad de Alejandro es el ejemplo que el mundo necesita seguir. No se pierdan ni un segundo del clímax de esta historia, porque lo que Alejandro está por hacer con ese abogado y con la vida de doña Mercedes les pondrá la piel de gallina de pura emoción mexicana. Alejandro tomó el contrato abusivo de las manos del licenciado Guzmán y con una mirada gélida que no admitía réplica, lo rasgó por la mitad con un sonido seco que resonó en toda la cocina. Este papel no vale ni el mugre de las suelas de María Elena, y usted tampoco tiene lugar en esta propiedad ni un minuto más, sentenció el millonario, mientras los pedazos caían al suelo como confeti de una victoria inesperada. El abogado intentó balbucear una amenaza sobre incumplimiento, pero la presencia imponente de Alejandro, cuya figura parecía haber crecido con la fuerza de su verdad, lo redujo al silencio más absoluto ante la mirada atónita de la servidumbre que se asomaba por las puertas. Inmediatamente, Alejandro presionó un botón en la pared y dos guardias de seguridad uniformados aparecieron en el umbral, listos para cumplir las órdenes de un patrón que por fin había encontrado un propósito más allá de los negocios. Por favor, acompañen a este individuo hasta la salida de las lomas y asegúrense de que recoja su carro y no vuelva a poner un pie en los alrededores de mi familia, ordenó Alejandro con una calma que aterrorizaba al abogado. El licenciado Guzmán, rojo de la rabia y la vergüenza, fue escoltado hacia afuera mientras intentaba acomodarse el traje, tropezando con sus propios pasos bajo el sol que ahora brillaba con una intensidad renovada sobre la fachada de la mansión. Sin perder un segundo, el magnate tomó su teléfono y realizó la llamada que cambiaría la salud de doña Mercedes para siempre, contactando a la mejor clínica privada de la capital para solicitar un traslado inmediato en ambulancia. Quiero que la traigan ahorita mismo. No importa el costo ni la logística, solo asegúrense de que reciba el tratamiento más avanzado para sus pulmones y que no le falte ni un solo cuidado médico, instruyó con una generosidad que dejó a María Elena sin aliento. La angustia por la falta de lana desapareció en un instante, reemplazada por la seguridad de que la matriarca recibiría la atención que su dignidad merecía tras años de lucha incansable en el campo. Alejandro caminó entonces hacia el ala norte de la residencia, una zona que siempre había estado cerrada y polvorienta, y ordenó a sus asistentes que la transformaran de inmediato en una habitación llena de luz para el pequeño infante. Traigan las mejores cunas, juguetes de madera hechos por artesanos mexicanos y todo lo necesario para que este joven hijo crezca rodeado del amor que a mí me fue arrebatado hace tanto tiempo, exclamó con una sonrisa. Lo que antes era un monumento a la soledad empezó a vibrar con la energía de una vida nueva, preparándose para recibir el llanto y la risa que finalmente convertirían esa casa fría de piedra
en un verdadero hogar mexicano. El momento decisivo llegó cuando María Elena, aún con el infante en brazos, vio a través del ventanal cómo el licenciado Guzmán era abucheado por los trabajadores de las casas vecinas que se habían enterado de su bajeza moral. El hombre que se creía dueño del destino ajeno tuvo que subir a su auto con la cabeza baja, mientras Alejandro permanecía de pie en la entrada, como un guardián de la justicia que por fin había saldado su deuda. La justicia no fue lenta esta vez, sino que llegó con la fuerza de un relámpago, dejando claro que en la casa de los de la Vega, la integridad y la familia eran ahora los únicos valores reales. Pocas semanas después, el eco de los pasillos de mármol en las lomas de Chapultepec ya no devolvía el sonido de la soledad, sino el dulce balbuceo del pequeño infante que ahora gateaba sobre las alfombras persas de la gran estancia. La mansión, que antes parecía un museo de objetos inanimados y fríos, cobró una vida nueva bajo la mirada protectora de Alejandro, quien se despojaba de su saco gris al llegar de la oficina para cargar al niño con una ternura que nadie hubiera creído posible en un magnate de su calibre. María Elena, ya no con el uniforme de empleada, sino con la dignidad de quien se sabe parte fundamental de un hogar, caminaba por los jardines supervisando los cuidados de su madre, doña Mercedes, quien ahora descansaba bajo el sol de la tarde, arropada por su rebozo favorito y con una salud que mejoraba gracias a los tratamientos médicos de primer nivel que Alejandro costeaba sin escatimar un solo peso. La llegada de doña Mercedes a la residencia fue un acontecimiento que conmovió hasta a los trabajadores más antiguos del lugar, quienes veían en ella a la abuelita de todos, siempre lista con una palabra de sabiduría y una sonrisa de gratitud eterna. Alejandro mandó instalar una habitación en la planta baja, adaptada con todas las comodidades, para que la anciana pudiera moverse con libertad y disfrutar de la vista hacia la fuente de cantera del patio central. Ella, con su voz suave y pausada, solía decirle a Alejandro que Dios le había mandado un ángel disfrazado de hombre de negocios, a lo que él respondía simplemente apretándole las manos con respeto, reconociendo en esa mujer la fuerza de las raíces mexicanas que él mismo había extrañado durante tanto tiempo en su orfandad. Una tarde, mientras el sol de la capital se teñía de tonos rosados y naranjas, Alejandro pidió que no se sirvieran los banquetes sofisticados de siempre, sino que prepararan una cena sencilla de tacos y frijoles de la olla, tal como los que recordaba de sus sueños de infancia. Se sentaron los tres a la mesa, formando una estampa que desafiaba todas las convenciones sociales de las lomas de Chapultepec, donde los títulos y el dinero suelen poner barreras infranqueables entre las personas. En ese momento, compartiendo la sal y el pan bajo la luz cálida de las lámparas de cristal, Alejandro comprendió que su inmensa fortuna finalmente había encontrado su verdadero propósito. No era para comprar más edificios, sino para construir un refugio donde el amor y la justicia pudieran florecer sin el miedo a la carencia. El pequeño infante, sentado en una silla alta de madera tallada, reía al ver los gestos que Alejandro hacía para llamar su atención, ajeno por completo al destino cruel que lo esperaba en un formulario de adopción hace apenas unos meses atrás. María Elena miraba la escena con lágrimas de alegría contenida, sintiendo que el nudo que durante años había apretado su garganta por fin se había desatado para siempre, permitiéndole soñar con un futuro brillante para su hijo. Ella sabía que la educación del chavo estaba asegurada bajo la tutela de su padrino, pero lo que más valoraba era que el niño crecería sabiendo que su madre nunca lo abandonó, gracias al corazón noble de un hombre que decidió no ser indiferente ante el sufrimiento ajeno. La noticia de la generosidad de Alejandro se esparció por toda la colonia y más allá, convirtiéndose en una leyenda urbana que devolvía la fe en la humanidad a quienes ya la creían perdida entre tanto egoísmo y prisa. Muchos de sus socios comerciales lo criticaron en secreto, diciendo que se había vuelto blando o que estaba perdiendo el juicio al meter a sus empleados en su propia vida familiar de esa manera tan radical. Sin embargo, a Alejandro poco le importaban esos comentarios de pasillo, pues su alma se sentía más ligera y su sonrisa era más genuina que la de cualquier otro millonario que viviera encerrado en su torre de marfil sin saber lo que es el calor de un verdadero abrazo sincero.
En aquel rincón de México, la verdadera riqueza dejó de medirse por el tamaño de la cuenta bancaria para empezar a contarse por la cantidad de risas que llenaban los rincones de la casa cada atardecer. Alejandro de la Vega aprendió que la herencia más valiosa que un hombre puede dejar no son las propiedades ni las acciones, sino el ejemplo de haber protegido a los más vulnerables cuando el sistema intentó pisotear su dignidad. Esta historia nos enseña que la familia no siempre es una cuestión de sangre compartida, sino de la voluntad inquebrantable de cuidar y amar a quienes el destino pone en nuestra mesa para que no caminen solos en la oscuridad de la pobreza. En aquel día, todos aprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra hacia afuera, sino en lo que se es capaz de dar desde lo más profundo del ser humano, especialmente cuando nadie más está mirando. La humildad y el respeto resultaron ser las llaves que abrieron las puertas de una felicidad que Alejandro buscó durante décadas en lugares equivocados, dándose cuenta de que el tesoro más grande estaba en la sonrisa de una madre que conservaba a su hijo. Esta lección de justicia y amor es la que debemos llevar siempre en el corazón, recordando que un gesto de bondad puede cambiar el curso de la historia de una generación entera que solo necesitaba una oportunidad para demostrar su valor. ¿Y usted, qué enseñanza le deja esta historia de sacrificio, valor y redención en el corazón de nuestra amada Ciudad de México? ¿Ha conocido a alguien con un corazón tan grande como el de Alejandro, capaz de transformar la vida de una familia entera con un acto de justicia pura y desinteresada? Escríbalo en los comentarios, pues queremos leer su reflexión y saber cómo este relato ha tocado su espíritu en este día tan especial para todos nosotros. Si esta historia lo conmovió y le hizo pensar en la importancia de mantener unida a la familia a pesar de las dificultades económicas, compártala con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y solidaridad humana.